Durante años, Daniel creyó que atraer a una mujer dependía de hacer todo correctamente. Pensaba que debía encontrar las palabras perfectas, responder siempre a tiempo, demostrar interés constante y estar disponible cada vez que ella lo necesitara. Había leído consejos, escuchado opiniones y observado a otros hombres intentando conquistar mujeres con interminables muestras de atención. Sin embargo, una y otra vez terminaba en la misma situación. Al principio todo parecía ir bien, pero después el interés desaparecía. Aquella experiencia comenzó a repetirse tantas veces que decidió detenerse y observar lo que realmente ocurría. Fue entonces cuando descubrió algo que cambiaría por completo su forma de entender las relaciones. Todo comenzó cuando conoció a Sofía. Era inteligente, divertida y tenía una personalidad que llamaba la atención de cualquiera. Durante las primeras semanas hablaron con frecuencia. Daniel, siguiendo sus viejos hábitos, procuraba estar presente en todo momento. Contestaba cada mensaje apenas aparecía en su teléfono y buscaba mantener la conversación viva durante horas. Al principio parecía funcionar. Sofía respondía con entusiasmo y ambos compartían largas charlas. Sin embargo, poco a poco algo empezó a cambiar. Las respuestas se hicieron más breves. Las conversaciones perdieron naturalidad. Daniel, preocupado, intentó compensarlo con más atención. Escribía con mayor frecuencia, preguntaba constantemente si todo estaba bien y buscaba recuperar la conexión que sentía que estaba desapareciendo. Cuanto más esfuerzo hacía, más distante parecía ella. Una noche, mientras esperaba una respuesta que nunca llegó, comprendió algo incómodo. Su estado de ánimo dependía completamente de la reacción de otra persona. Si Sofía respondía rápido, se sentía feliz. Si tardaba horas, se volvía ansioso. Si mostraba interés, se sentía seguro. Si se alejaba un poco, comenzaba a dudar de sí mismo. Aquella dependencia emocional estaba controlando su comportamiento. Daniel decidió hacer algo diferente. No como estrategia ni como juego, sino porque estaba cansado de vivir pendiente de la validación externa. Empezó a enfocarse nuevamente en su propia vida. Retomó proyectos que había abandonado, volvió a entrenar con regularidad, dedicó tiempo a sus amigos y recuperó actividades que realmente disfrutaba. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de organizar sus días alrededor de la atención de una mujer. Los cambios no ocurrieron de inmediato, pero poco a poco comenzó a sentirse diferente. Ya no revisaba el teléfono cada pocos minutos. No necesitaba respuestas instantáneas para sentirse tranquilo. Descubrió que podía disfrutar una conversación sin convertirla en el centro de su existencia. Esa nueva estabilidad transformó algo más profundo que sus hábitos. Transformó su presencia. Cuando volvía a hablar con Sofía, lo hacía porque realmente quería conversar, no porque necesitara confirmar que seguía interesada. Si ella tardaba en responder, continuaba con sus actividades sin ansiedad. Si tenían una buena conversación, la disfrutaba sin intentar forzar la siguiente. Por primera vez actuaba desde la tranquilidad y no desde la necesidad. Curiosamente, aquello produjo un efecto inesperado. Sofía comenzó a mostrarse más interesada. Las conversaciones recuperaron naturalidad. Había más curiosidad y menos presión. Daniel no entendía exactamente por qué estaba ocurriendo, pero podía percibir una diferencia evidente. Con el tiempo comprendió la razón. Las personas perciben mucho más de lo que se dice con palabras. Cuando alguien vive buscando aprobación, transmite inseguridad incluso sin darse cuenta. En cambio, cuando una persona está cómoda consigo misma, genera una sensación completamente distinta. Daniel ya no intentaba impresionar. No necesitaba demostrar constantemente su valor. Tampoco buscaba controlar cada detalle de la interacción. Simplemente se mostraba tal como era. Aquella autenticidad producía algo poderoso. Las conversaciones fluían con mayor facilidad porque ya no existía la presión de obtener un resultado específico. Había espacio para la curiosidad, para el descubrimiento y para que las cosas avanzaran de forma natural. También aprendió a sentirse cómodo con la incertidumbre. Antes necesitaba definir todo rápidamente. Quería saber qué significaba cada gesto, cada mensaje y cada silencio. Ahora entendía que algunas respuestas llegan con el tiempo y que intentar acelerar los procesos solo genera tensión innecesaria. Su confianza dejó de depender de circunstancias externas. Mientras muchos hombres seguían reaccionando impulsivamente ante cada cambio de atención, Daniel mantenía la calma. No porque fuera indiferente,
sino porque había construido algo mucho más sólido, un centro interno. Ese equilibrio no provenía de técnicas ni de frases estudiadas. Provenía de una vida con dirección, hábitos propios y una identidad que no necesitaba ser confirmada constantemente por otras personas. Sin darse cuenta, había descubierto la base invisible de la atracción auténtica, la capacidad de permanecer firme, tranquilo y seguro independientemente de lo que ocurriera a su alrededor. Y aunque todavía no lo sabía, ese era apenas el comienzo de una transformación mucho más profunda. En la siguiente etapa aprendería una lección aún más importante. ¿Por qué dejar de perseguir puede generar mucho más interés que cualquier intento desesperado por mantener una conexión? Después de descubrir que su tranquilidad no debía depender de la atención de otra persona, Daniel comenzó a notar cambios que nunca había imaginado. Lo más sorprendente era que ya no sentía la necesidad constante de controlar cada interacción. Sin embargo, todavía había algo que necesitaba comprender, porque, cuando dejaba de perseguir, las conexiones parecían volverse más naturales. Durante mucho tiempo había creído que el esfuerzo constante era la clave para mantener el interés de una mujer. Pensaba que debía escribir primero todos los días, iniciar cada conversación y asegurarse de que la conexión nunca perdiera intensidad. Si una mujer tardaba en responder, sentía la obligación de enviar otro mensaje. Si notaba cierta distancia, intentaba compensarla con más atención. Aquella conducta le parecía lógica. Después de todo, si alguien te importa, ¿no deberías demostrarlo constantemente? Pero la realidad era diferente. Una tarde, mientras tomaba café con un viejo amigo llamado Marcos, hablaron sobre relaciones. Marcos escuchó atentamente mientras Daniel describía sus experiencias pasadas. Siempre sentía que debía hacer algo más, confesó Daniel. Como si mantener el interés dependiera completamente de mí. Marcos sonrió. ¿Y qué ocurría cuando intentabas hacer más? Daniel se quedó en silencio unos segundos. Y normalmente todo empeoraba. Aquella respuesta lo hizo reflexionar profundamente. Durante semanas observó su comportamiento con honestidad. Descubrió que muchas de sus acciones no nacían del deseo genuino de compartir momentos con alguien, sino del miedo a perder la conexión. Cada mensaje adicional, cada explicación innecesaria y cada intento de recuperar atención escondían una preocupación silenciosa, la necesidad de sentirse importante para la otra persona. Cuando comprendió eso, decidió cambiar. No adoptó juegos psicológicos ni técnicas de manipulación. Tampoco comenzó a ignorar personas deliberadamente. Simplemente dejó de actuar desde la urgencia emocional. Si quería escribir un mensaje, lo hacía. Pero ya no enviaba varios seguidos esperando una respuesta inmediata. Si una conversación terminaba naturalmente, permitía que terminara sin intentar prolongarla artificialmente. Y si alguien necesitaba espacio, respetaba ese espacio sin convertirlo en una amenaza para su autoestima. Al principio no fue fácil. Había momentos en los que sentía el impulso de revisar el teléfono una y otra vez. Otras veces aparecía la vieja ansiedad que le susurraba que debía hacer algo para mantener el interés vivo. Pero cada vez que eso ocurría, recordaba una verdad importante. Una conexión auténtica no necesita ser forzada constantemente para existir. Con el paso del tiempo, comenzó a disfrutar una sensación desconocida, libertad emocional. Ya no necesitaba garantías inmediatas. No buscaba señales permanentes de aprobación. Su bienestar dependía cada vez más de su propia vida y cada vez menos de las respuestas ajenas. Aquello cambió completamente la forma en que las personas lo percibían. Cuando hablaba con una mujer, estaba presente de verdad. Escuchaba con atención, mostraba interés sincero y disfrutaba la conversación. Pero al mismo tiempo transmitía algo diferente. No había desesperación detrás de sus palabras. No existía la sensación de que necesitaba obtener algo para sentirse completo. Y esa diferencia era evidente. Una noche volvió a encontrarse con Sofía en una reunión de amigos. Mientras conversaban, ella le comentó algo curioso. «Te noto diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Daniel. «Más tranquilo. Antes parecía que siempre estabas preocupado por algo. Ahora simplemente disfrutas el momento». Aquellas palabras confirmaron lo que él ya comenzaba a entender. Las personas perciben cuando alguien está cómodo consigo mismo. No hace falta anunciarlo ni demostrarlo. Se refleja en la forma de hablar, de escuchar y de reaccionar ante la incertidumbre. Daniel también descubrió otra verdad importante.
la atracción necesita espacio para respirar. Cuando todo está disponible inmediatamente, cuando cada pensamiento se comparte sin filtro y cuando cada momento de distancia genera una reacción impulsiva, desaparece algo fundamental, la curiosidad. La curiosidad nace cuando existe la posibilidad de descubrir a alguien poco a poco. Por eso comenzó a valorar más el silencio. Ya no sentía la obligación de llenar cada pausa con palabras. Entendió que una conversación no pierde valor porque termine. Tampoco una conexión desaparece porque existan momentos de distancia. La seguridad emocional consiste precisamente en eso, confiar en que no es necesario controlar cada situación. Mientras muchos hombres intentaban parecer interesantes mediante estrategias complejas, Daniel descubrió que lo verdaderamente atractivo era mucho más simple. Consistía en sentirse completo independientemente del resultado. Esa actitud también transformó la manera en que ofrecía su atención. Cuando compartía tiempo con alguien, lo hacía de forma genuina. Escuchaba, participaba y mostraba interés real. Pero su atención ya no era un recurso entregado por miedo a ser olvidado. Tenía valor porque era sincera. Poco a poco comprendió que no perseguir no significa actuar con frialdad ni indiferencia. Significa vivir desde una posición de abundancia emocional. Es saber que una conexión puede enriquecer tu vida sin convertirse en la fuente principal de tu felicidad. Y cuando una persona alcanza ese nivel de tranquilidad interior, ocurre algo curioso. Deja de buscar desesperadamente el interés de los demás. Porque ya no necesita demostrar su valor. Y precisamente por eso, comienza a proyectarlo de manera natural. Sin embargo, aún faltaba descubrir el elemento más poderoso de todos. Algo que no dependía de las relaciones ni de la atención femenina, sino de la dirección que cada hombre decide dar a su propia vida. Ese descubrimiento cambiaría para siempre la forma en que Daniel entendía la atracción, el respeto y el verdadero significado de la confianza. Después de aprender a vivir sin perseguir constantemente la aprobación de los demás, Daniel experimentó una tranquilidad que nunca antes había conocido. Ya no sentía ansiedad cuando una conversación se enfriaba ni cuando alguien tardaba en responder. Sin embargo, todavía había una pieza fundamental que faltaba en el rompecabezas. Una mañana, mientras corría por el parque antes de comenzar su jornada, se hizo una pregunta que cambiaría su perspectiva. Si mañana desaparecieran todas las relaciones románticas de mi vida, ¿seguiría teniendo una razón clara para levantarme cada día? La pregunta parecía simple, pero la respuesta no lo era. Durante años había dedicado gran parte de su energía a buscar aceptación, atención y validación. Había invertido incontables horas pensando en cómo gustar más, cómo evitar errores y cómo mantener el interés de otras personas. Sin darse cuenta, muchas de sus decisiones giraban alrededor de lo que otros pensaban de él. Aquella reflexión le hizo comprender algo importante. Necesitaba construir una vida que tuviera significado por sí misma. No se trataba de convertirse en millonario ni de alcanzar metas extraordinarias para impresionar a nadie. Se trataba de encontrar un camino personal que respetara profundamente. Por primera vez comenzó a preguntarse qué quería realmente. Recordó proyectos que había abandonado, habilidades que siempre quiso desarrollar y sueños que había pospuesto durante años. También identificó hábitos que le daban energía y actividades que despertaban su entusiasmo natural. Poco a poco empezó a reorganizar su vida. Se comprometió con objetivos concretos. Estableció horarios claros para trabajar en sus proyectos, dedicó tiempo a mejorar su salud física y recuperó el hábito de aprender cosas nuevas cada semana. Lo hacía por sí mismo, no para obtener reconocimiento externo. Aquello produjo un cambio silencioso pero profundo. Su tiempo comenzó a tener dirección. Antes, cualquier mensaje podía alterar completamente sus planes. Si una mujer mostraba interés, reorganizaba horarios y prioridades para adaptarse a ella. Ahora actuaba de manera diferente. Valoraba las relaciones, pero también respetaba los compromisos que había asumido consigo mismo. No era egoísmo. Era respeto personal. Con el paso de los meses, esa nueva mentalidad empezó a reflejarse en todos los aspectos de su comportamiento. Tomaba decisiones con más claridad, expresaba sus opiniones con mayor tranquilidad y aprendió a decir no cuando algo no encajaba con sus valores. Curiosamente, las personas comenzaron a reaccionar de manera distinta. Sus amigos notaban que parecía más seguro. Sus compañeros de trabajo percibían más determinación en sus decisiones. Y las mujeres con las que interactuaba sentían una energía diferente, difícil de explicar con palabras. Una noche, durante una cena con varios conocidos,
Una conversación derivó hacia los planes de futuro. Mientras otros hablaban de expectativas externas y opiniones ajenas, Daniel compartió algunos de los proyectos en los que estaba trabajando. No habló para impresionar. Simplemente describió aquello que le apasionaba. Después de escucharlo, una de las personas presentes comentó: «Se nota que sabes hacia dónde quieres ir». Aquella frase quedó resonando en su mente durante días. No porque alabara sus logros, sino porque describía exactamente lo que había estado construyendo: dirección. Daniel comprendió entonces que uno de los rasgos más atractivos de cualquier persona es tener una vida que avance hacia algún lugar. Cuando alguien posee objetivos propios, principios sólidos y una visión personal, transmite estabilidad. No necesita demostrar constantemente su valor porque sus acciones hablan por él. También descubrió otra verdad importante. Muchas personas buscan crecer para recibir aprobación. Mejoran su apariencia para gustar más, desarrollan habilidades para impresionar y persiguen logros esperando reconocimiento externo. Pero ese tipo de motivación suele ser frágil. Cuando la aprobación desaparece, también desaparece el impulso. En cambio, cuando el crecimiento nace del deseo auténtico de evolucionar, la motivación se vuelve mucho más fuerte y duradera. Daniel ya no entrenaba para llamar la atención. No estudiaba para parecer interesante. No trabajaba en sus proyectos para obtener admiración. Lo hacía porque valoraba la persona en la que se estaba convirtiendo. Esa diferencia cambiaba todo. También le permitió manejar mejor la incertidumbre en las relaciones. Cuando surgían conflictos o momentos de distancia, ya no sentía que su mundo se derrumbaba. Tenía un eje interno al cual regresar. Podía escuchar, reflexionar y tomar decisiones sin actuar desde el miedo. Comprendió que una conexión saludable debe complementar una vida plena, no reemplazarla. Por eso dejó de ver las relaciones como una fuente principal de felicidad. Aprendió a disfrutarlas como una parte valiosa de su existencia, pero nunca como el centro absoluto de ella. Con el tiempo entendió la lección más importante de todas. La verdadera atracción no nace de intentar parecer valioso. Nace cuando una persona construye una vida que considera valiosa para sí misma. Cuando alguien vive alineado con sus principios, mantiene sus límites, respeta sus objetivos y avanza con propósito, proyecta una seguridad difícil de imitar. No necesita perseguir. No necesita convencer. No necesita actuar. Su presencia comunica aquello que las palabras jamás podrían explicar. Y fue entonces cuando Daniel comprendió el secreto que había estado buscando durante años. Las personas más interesantes no son las que intentan llamar la atención constantemente. Son aquellas que están tan comprometidas con su propio camino que la atención llega como una consecuencia natural. Porque quien posee dirección, equilibrio y propósito ya ha encontrado algo mucho más importante que la aprobación de los demás. Ha aprendido a elegirse a sí mismo.